Cristiana Ríos de Agua Viva, muy buenas noches. La verdad es un gusto, es un placer poderlos saludar hoy nuevamente. Primero, un gran saludo muy especial de parte de mis pastores, Ovidio y Zenaida Simbaqueo. Un abrazo muy fraternal, un abrazo fuerte de parte de ellos para cada uno de ustedes que nos están viendo por medio de este video. Bueno, iglesia, en este día de hoy tenemos una enseñanza y para ello queremos arrancar con una lectura, ¿sí? Y está allí en Hebreos 4:12 y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una iglesia, porque esta palabra, porque vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios como hijos de Dios. Tenemos que día a día centrarnos en la palabra, porque en la palabra está Jesucristo, en la palabra encontramos su plan, en la palabra encontramos su gloria, su honra, su poder, su victoria. En la palabra es Jesús. Para ello vamos a empezar a orar y empezamos con la enseñanza del día de hoy. Padre, te damos gracias por este día maravilloso. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú moriste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a este mundo para revelarte a nosotros, para instaurar, Señor, restaurar esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Y gracias, Señor Jesús, porque por medio de tu palabra podemos conocerte. Y en el nombre de Jesús, tú nos das espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra, para comprender, para entender a qué nos has llamado, para comprender y entender tu palabra, Señor. Porque escrito está en tu palabra que tú hiciste una promesa para cada uno de nosotros, que era que el consolador vendría a este mundo para revelarnos, para enseñarnos cada una de las cosas. Y hoy en día ese consolador vive en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, para el día de hoy, como les decía, tenemos una palabra de enseñanza. Y el título es, ¿cuál es tu poder? ¿Cuál es tu poder? ¿Por qué razón, iglesia? Porque hoy en día muchas personas, no solamente personas, sino vemos naciones enteras que quieren tener poder, que quieren gobernar a otras naciones. Las personas humanas, en las empresas, en el gobierno, en diferentes áreas, ¿sí? Quieren tener un poder, quieren adquirir un poder, ¿cierto? Tienen esas ansias, esas ganas de dominar el mundo, de dominar personas. Pero resulta que esas personas confunden ese poder, porque vamos a ver dos tipos o dos clases de poder. Uno, que es el poder divino o celestial, y dos, que es el poder de humano, el poder que hay en este mundo. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, para ello, vamos al fundamento bíblico y recordamos el título de hoy. ¿Cuál es tu poder? Entonces, la primera palabra para el fundamento bíblico es o el fundamento bíblico en el que se centra esta enseñanza es Romanos 1, 16, 17. Porque sí escuchamos de poder, pero decimos de dónde viene ese poder. Ya vamos a ver bíblicamente de dónde viene. Y dice la palabra de Dios en Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que el poder viene de Dios. ¿Dónde lo dice? Romanos 1, 16, 17. Volvemos a leer porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, iglesia, ¿en qué parte encontramos la palabra del poder? ¿O de dónde viene? Lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Lo encontramos que el poder es poder de Dios. No lo encontramos en cualquier libro, sino en la palabra. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo utiliza el por qué para empezar? El por qué es cuando hablamos de por qué refiriéndonos a una causa, a una razón o un motivo de algo. Cuando se utiliza el por qué se refiere a una causa, una razón o motivo de algo. Entonces, la causa, la razón o el motivo del poder es el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo vemos.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. La causa del Evangelio está el poder. Pero entonces, ahora vamos a ver dos puntos de vista, ¿sí? Como les decía, el poder natural y el poder espiritual. Pero para ello recordemos que nosotros vivimos en dos lugares. Lugar natural, que es aquí en la tierra, y el lugar espiritual, como hijos de Dios. Igualmente, desde esos lugares también podemos ver, lo vimos en alguna enseñanza, y en qué lugar estoy o en qué lugar quiero ver. Se les olvide eso, en qué lugar estoy y en qué lugar quiero ver. Entonces, el primer poder es el poder natural. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Vamos a mirar. Y vamos para ello a Efesios 2, 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Entonces, para entrar en contexto, Efesios 2 del 1 al 3. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y viene el versículo 2, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en el versículo 2 vemos, en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Quiénes? Nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de qué? De este mundo. Y viene una palabra importante, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día el mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y la palabra conforme, ¿a qué se hace referencia? Conforme es darse uno la forma de y o ser conformado. Conforme es darse uno la forma de y o ser conformado. En lo natural me doy mi forma. En lo natural nosotros nos formamos, nos damos una forma, estudiamos, vamos a la universidad, vamos a, no solamente vamos a la universidad, sino que trabajamos, ¿correcto? Y ser conformado, vimos la palabra conformado en la parte natural y en la parte espiritual, ser conformado en lo espiritual es me dejo dar forma de Jesús, soy conformado por Jesús, soy conformado de acuerdo a la palabra de Dios. Y en el versículo 3 vemos algo importante. Vimos, nosotros vivimos. Entonces, en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿En qué vivimos? Uno, en los deseos de nuestra carne. Dos, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos. Entonces, aquí vemos, nosotros vivimos cuando deseamos, pensamos y hacemos cualquier cosa en lo natural. Entonces, nosotros deseamos, pensamos y hacemos en lo natural. Entonces, yo deseo, un carro. Pues hago lo posible para tener un carro, ¿cierto? Y pienso para poder obtener ese carro en lo natural, ¿cierto? Pero en lo espiritual, ahora no son mis deseos, no son mis planes o pensamientos y no hago lo que quiero, hago lo que el Espíritu Santo me diga, no lo que mi carne desee. En lo espiritual no hago lo que yo quiero, no hago lo que me desee, no hago lo que pienso, sino hago lo que el Espíritu Santo de Dios desea para mi vida, porque Él tiene un plan perfecto. Recordemos la palabra de Dios en Jeremías que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, ¿correcto? Y en este poder, ¿para qué me sirve? El poder natural. Primero vemos lo primero, dice, en el lugar natural me sirve ¿para qué? Para manipular, para llevar a cabo mis planes, para conseguir mis metas, para hacer lo que yo quiera. Otro punto es, puede que con este poder muchas cosas materiales obtengo que son tangibles, puedo tener. Y el otro punto es, este poder está salido del contexto bíblico y no está en el orden correcto de Dios. No quiere decir que tener un apartamento, tener una casa, tener un
carro, tener comodidades, no es de Dios. Es de Dios, es bíblico, pero es dependiendo de la motivación que yo tenga. ¿Cuál es mi motivación? Mi motivación natural, ¿sí? O guiado por el Espíritu Santo. Y aquí vemos este poder para qué me decir, el poder de Dios, ¿para qué es? Para salvación. Es para estar en línea con la palabra de Dios. Y aquí terminamos el primer poder. Y ahora vamos al segundo poder, el poder espiritual, el poder que más nos interesa. Y dice, el poder espiritual, ¿dónde se encuentra? Vamos a ver en la palabra. Vamos a ver en Juan 1, del 29 al 34. Lo leemos del 29 para entrar en el contexto. Este es el apóstol Juan, ¿sí? El discípulo amado. Y dice, Juan 1, 29, 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos claramente que Juan el Bautista estaba hablando de que él vio el Espíritu que descendía. Aquí vemos claramente que el Espíritu Santo no estaba acá, no estaba en la tierra, no permanecía en la tierra, no permanecía en lo natural, sino que descendió de lo espiritual, porque la Escritura dice que descendió y permaneció. Acá también vemos claramente que no era de este mundo. Y acá vemos algo que se cumple en Isaías 11.2. En Isaías 11.2 dice la palabra de Dios, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. Entonces, en Isaías dice, y reposará sobre él, y reposará sobre él. Y vemos que en Juan dice, vi el espíritu vi el espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y lo testifica en el versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos ver, iglesia, que el Espíritu Santo viene del cielo. El Espíritu Santo viene de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque este es el ambiente natural. Y sobrenatural quiere decir encima, arriba de lo natural. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo murió en la cruz. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo resucitó de los muertos. Ni siquiera la muerte, ¿qué es lo natural en esta vida? Morir, sí, pero ni siquiera la muerte, lo natural, lo pudo detener, sino que traspasó lo natural y llegó a lo sobrenatural. Ni siquiera la muerte pudo detener ese poder. Entonces, la gente hoy en día, ¿qué quiere? ¿Poder de qué? ¿Poder para qué? ¿Cuál es el fin del poder de Dios? El fin del poder de Dios o la meta del poder de Dios es la salvación para hablarle a una persona en la capacidad que el Espíritu Santo me dé. Pero iglesia, quiero que veamos aquí en el versículo de Isaías 7 cualidades del Espíritu. Dice, 1, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor a Dios. Iglesia, ¿necesita sabiduría? Tenemos al Espíritu de sabiduría. ¿Necesitamos inteligencia? Tenemos al Espíritu de inteligencia. ¿Necesitamos conocimiento? Tenemos al Espíritu de conocimiento. ¿Necesitamos poder? Tenemos el Espíritu de poder. Y recordemos allí en 2 de Timoteo 1, 6, 7, que Pablo le dice a Timoteo que avives el don de Dios que fue puesto en ti por mano.
porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de qué, de amor, de poder y de dominio propio. Ese poder, esa palabra poder en Timoteo es dunamis, y ese poder y ese dunamis es algo interno para que se vea reflejado en lo externo. Entonces, iglesia, cuando recibimos el poder, ¿para qué es? Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando recibimos el poder de Dios, ¿para qué es? ¿Para qué? Para que confesemos el nombre de Jesús. Cuando creemos en la obra de la cruz, donde Jesús hizo 5 movimientos, murió, fue sepultado, fue resucitado, fue levantado y ascendió a los cielos. Entonces, ¿por qué, iglesia? Porque es fundamental como hijos de Dios que creamos en la cruz, que así como vino, así como murió, así como resucitó, así como fue levantado, así como ascendió, así vendrá, porque esa es la promesa de nuestro Padre Celestial. Y quiero 3 conclusiones, iglesia. ¿Cuál es el poder que quieres? Ya que Dios no nos obliga, puedes decidir si quieres tener el poder de Dios, quieres ser sujeto al Espíritu Santo, quieres conocer al Espíritu Santo por medio de la palabra, quieres conocer a Jesús por medio de la palabra, te quieres sujetar a la palabra, Dios no te obliga. O no te quieres sujetar a la palabra, Dios tampoco te obliga. ¿Pero qué te lleva a eso? No sé, la palabra de Dios dice que no podemos ser salvos, o no habrá salvación. 2. Hay 2 opciones, el poder natural que nos lleva a estar fuera del propósito de Dios o el poder celestial que me lleva a mirar la cruz, que me lleva a mirar la cruz, lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ese poder me lleva directamente a la cruz. Y 3, el poder de Dios es para salvación, porque el Espíritu Santo nos da la capacidad y nos capacita para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y para finalizar, iglesia, quiero hacer 2 reflexiones, 2 puntos de vista. El primero, anhelar el poder natural para vivir una buena vida acá en la tierra, una buena vida entre comillas, tener lujos, tener muchas cosas, sin decir que tener un hogar, tener un apartamento, una casa, como se los decía, un carro, ¿es malo? No, no es malo. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Por qué lo haces? ¿Quieres tener ese poder natural para qué? Llevarte la gente por delante, llevarse la gente por delante, obtener las cosas indebidamente. Eso es decisión de cada uno de nosotros. Y la segunda reflexión es, como hijos de Dios, necesitamos, nosotros como iglesia, nosotros como hijos sentados en lugares celestiales, necesitamos el poder celestial, el poder sobrenatural de Dios que hace lo sobrenatural para nosotros, para Dios es natural. Y ese poder nos permite disfrutar de sus beneficios y así tener poder para vivir una vida eterna acá en la tierra porque en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Iglesia, sin ese poder no podemos vivir aquí. Sin ese poder no somos nadie. Sin el poder del Espíritu Santo no somos nada. Sin ese poder nada somos, nada podemos hacer. Esa era la palabra que tenía para hoy y vamos a orar para finalizar. Padre, hoy te damos gracias por este día maravilloso. Gracias Señor Jesucristo por nuestra iglesia, ríos de agua viva por mis pastores Ovidio y Zenaida Simbaqueva. Padre, hoy te pedimos, Señor Jesucristo, por cada integrante de nuestra iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Vemos tu gloria, vemos tu honra, vemos tu poder, vemos tu victoria, Señor, y sabemos que tú respondes, Señor. Tú respondes nuestras oraciones, porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges, porque tú nos bendices, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria, porque tú nos llevas de victoria en victoria, porque sabemos que cuando tú estás callado, cuando creemos que tú estás callado, porque tú estás obrando, mi Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendice, iglesia.